Aquí no hay nada que ver. Con José María da Silva. Bienvenidos a Aquí no hay nada que ver, donde la crónica negra es el protagonista. En el programa de hoy, Diego Pedrera nos hablará de un suceso de los más conocidos en Extremadura, después de un libro relacionado con el caso del crimen de los marqueses de Urquijo. Y terminamos hablando con Iván Díaz de un nuevo capítulo repasando la lista de vídeos prohibidos en el Reino Unido. Les recuerdo que el programa, después de su emisión, estará disponible en la aplicación y en la web de Canal Extremadura, en las plataformas de Spotify, de Amazon y de iVoox. Allí nos pueden encontrar todos los programas y secciones para escucharlas cuando y donde quieran, siempre con la ambientación y montaje de Miriam Raposo. Vamos a comenzar. Permanezcan en silencio. Toca escuchar, porque aquí no hay nada que ver. Diego Pedrera, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, da Silva, ¿cómo va eso? Bueno, cuéntanos, ¿dónde nos vas a llevar en esta ocasión? Sitúanos en el espacio y en el tiempo. Para empezar, esta noche no vamos a abordar un crimen tal y como estamos acostumbrados, pero sí que nos vamos a centrar en un proceso que yo creo que será, quizá con el de Don Benito, con el de Puerto Urraco, pues de los más populares que han sucedido aquí en nuestra tierra. Es cierto que hay víctimas en toda esta historia, que además es larga y triste. Algunas de esas muertes está envuelta en el misterio y no debidamente aclarada. Y ya te digo, nos topamos de frente con un caso rocambolesco y enigmático donde los haya, que atrapó la atención de España, vamos, al completo, porque es que se le dio muchísima cobertura. Esta noche vamos a hablar del muerto resucitado, más concretamente de Eustaquio Campos Barrado. Eustaquio Campos Barrado, el muerto resucitado, esto merece una explicación, así que bueno, vamos a colocarnos bien en la población y en el año para saber la historia de Eustaquio. Sí, porque aquí hay muchas localizaciones, hay muchos personajes dentro de esta función, porque es que ya veremos que la realidad supera siempre la ficción. Y bueno, pues para empezar vamos a ver quién es este señor, ¿no? Nace en Alcántara el 20 de octubre de 1839, él procede de una familia muy adinerada, su padre Rafael Campo es recaudador de impuestos y su madre llamada Clotilde Barrado pues es una dama distinguida de allí de Alcántara. Tienen tierra, ganado, efectivos, solares, o sea, no van descalzos precisamente. Se sabe que con el tiempo la familia se asienta en la ciudad de Plasencia y aquí ocurre el primer episodio trágico de una larga lista. Podríamos decir que están los Campos Barrado fácilmente podrían ser considerados como una familia maldita. Porque verá, Eustaquio Campos Barrado, con tan solo 12 años, pues tiene que pues sufre, ¿no?, en sus carnes pues la pérdida de su madre en extrañas circunstancias. Esto sucede un domingo de Ramos de 1852 y nada, su madre Clotilde desaparece mientras da un paseo en compañía de una sirvienta. Ya digo que todo muy extraño. Y un domingo de Ramos además. Sí, habían ido a misa, un domingo grande, ¿no?, de celebración. Ya digo, sale a dar un paseo con la criada y nada, se la traga la tierra o el agua, dicen, porque se cree que se ha suicidado arrojándose al río Jerte desde el puente de San Lázaro, pues después de haber mandado a la criada para casa con cualquier pretexto. Su cuerpo, hay que decir que su cuerpo jamás se recupera y lo único que se encuentra ella es un zapato que aparece por allí por la orilla. O sea que y no fue porque no se le buscase, ¿eh?
No, si era además alguien conocida y demás en el pueblo, como dices que estaban bien situados, pues supongo que habría bastante, bueno, pues atención, se le prestaría bastante atención a esa desaparición. Muchísima, y luego todos los rumores, todos los chismorreos que a raíz de este suceso pues saltan, ¿no?, en Plasencia. La hipótesis que más peso gana es que quiso quitarse del medio por una profunda depresión que había padecido al contraer la viruela. Ella, por lo visto, era una mujer muy bella, muy hermosa. Esa enfermedad le picó la cara y bueno, le afeó el rostro. Y por ahí dicen que si le pudo haber entrado una depresión que la llevó a quitarse la vida. También se dice que quizá por supuestas infidelidades del marido. También se habló de que pudo ser asesinada o incluso que se hubiese metido a monja sin decirle nada a la familia. El caso es que Eustaquio, fíjate qué mazazo para esa criatura de 12 años, pues nunca aceptará la muerte de su madre. De hecho, además que es que en el entierro el féretro está vacío. Y nada, más tarde Eustaquio marcha a Madrid para estudiar la carrera de Derecho, y mientras tanto su padre, al cabo de 10 años de enviudar, pues vuelve a casarse con Francisca Belloso, una joven placentina de 23 años, que por cierto son los mismos que en ese momento tiene Eustaquio. Y nada, Eustaquio se opone en rotundo a ese matrimonio. No sabemos si porque él tiene todavía la esperanza de encontrar a su madre o por el motivo que sea, pero se opone a ese enlace. Sí, bueno, y supongo que eso también le choca, que la nueva mujer de su padre tenga la misma edad que su hijo, ¿no? Muy joven. Sí, que era algo muy joven, y en aquella época pues también le llamaría la atención, pero también al no aparecer el cuerpo de su madre y esa teoría de que entrase en un convento de monjas, pues supongo que siempre estaría ahí. Supongo un hijo nunca pierde la esperanza, ¿no?, de volver a ver a su madre, ¿no? Desde luego. Mira, a raíz de esas desavenencias con su padre, aparecen los primeros brotes de locura en Eustaquio. En Madrid, precisamente en las Cibeles, pues ofrece agua a los viandantes utilizando su propia chistera como recipiente, que bueno, que esto no deja de ser una excentricidad, una chaladura, pero lo realmente grave sucede en Plasencia durante unas vacaciones. Y allí, por lo visto, hace una enorme lumbre en el patio de la casa y se arroja a ella, ¿no?, para acabar con su vida. Y además, fíjate de qué manera, ¿no? Porque... qué manera de suicidarse, más complicada y cruel a su vez, ¿no? Porque es una de las muertes más dolorosas. Eso te iba a decir, que precisamente también con la de ahogarse, yo creo que esta también tiene que ser terrible, ¿no? Todas las muertes son horribles, pero esta más cruel, ¿no? Más, no sé, llama más la atención. Lo pudieron sacar de allí. Y con vida. Y según los médicos, pues bueno, diagnosticaron que padecía la misma enfermedad que ya tuviera su madre, como una especie de propensión al suicidio. Todo esto hace que Rafael Campo, el padre, pues decida muy a su pesar ingresar a su único hijo en el manicomio de San Baudilio de Llobregat. Esto sucede en 1865. Y ahora pues nos tenemos que imaginar ese cambio radical de vida que tiene Eustaquio, que bueno, de tener una vida prácticamente regalada, sin carencias materiales, con todo lo que quería, a estar recluido en un sanatorio mental de aquella época. Y a este respecto, decía el exgobernador de Barcelona, llegó a tildar ese centro en concreto poco menos que de antro infecto y bárbaro. Y esto lo dice un exgobernador de Barcelona. Sí, alguien que en definitiva pues tenía cierto poder, o sea, cierta responsabilidad, y aún así dice algo de un centro de ese tipo. No tenía muy buena fama, por lo que no es de extrañar que Eustaquio al poco tiempo pues de su ingreso se fugase. Marcha sin papeles, sin dinero y encima sin querer volver a casa por miedo a que lo vuelvan a encerrar. Adopta el nombre de Francisco González y deambula por media península, convertido en un pordiosero. En unas ocasiones trabaja de carbonero, en otras de pinche de cocina, de carpintero, también pide limosna. Fíjate hasta dónde llega la situación de
de este hombre que malvive sin saber que su padre, que ha muerto, y ahora él es el heredero de una inmensa fortuna. Aquí hablamos de más de $500,000 de pesetas solo en inmuebles y fincas, que es una cifra de vértigo para aquella época. El caso es que Eustaquio es nuevamente detenido y encerrado otra vez en ese mismo manicomio, ¿no?, en el de San Baudilio. Y mientras se demuestra que si el paciente está o no está en el pleno uso de sus facultades mentales, pues la herencia, que sin duda es la madre del cordero de toda esta historia, pues pasa a la joven viuda, ¿no?, a Francisca Belloso, que es su madrastra. O sea que el asunto tiene mucha miga. A partir de aquí es cuando surgen las desavenencias entre la familia de Eustaquio, los Ayala, y los Prieto, ¿no?, que son los padres y hermanos de Francisca Belloso. Y aquí se inicia una guerra de pleito, porque unos quieren que regrese Eustaquio para valorar su estado mental, mientras que los otros quieren retenerlo a toda costa en ese manicomio. De hecho, el padre de Francisca Belloso se convierte en el tutor legal de Eustaquio, o sea que esto es poco menos que poner ahí a una zorra a cuidar el gallinero. Sí, desde luego, no deja de ser algo curioso. Bueno, ¿y cómo termina esa decisión? Entiendo que vuelve Eustaquio. Espérate, porque la cosa tiene carrete, ¿no? Para rizar más el rizo, Francisca Belloso acaba casando con el abogado que le lleva todos estos pleitos en el juzgado por esta causa. Este señor se llama Felipe Díaz de la Cruz y es el jefe del Partido Conservador de Plasencia, lo que añade a toda esta historia un matiz político, ¿no? Y aquí pasa ya la guerra salta de la familia a la ciudad de Plasencia. A Felipe Díaz nos lo pintan como el malo de toda esta película, sobre todo de los medios de prensa republicanos y liberales, también para el pueblo llano. Bueno, pues es en mitad de este cacao jurídico cuando Eustaquio Campo Barrado muere de unas fiebres malignas en el sanatorio mental de San Baudilio en 1882. Y aquí empieza lo bueno, porque Francisca Belloso, la madrastra, antes de morir, porque también fallece al poco tiempo, le revela a una amiga suya la sospecha, pues eso, de que Eustaquio no haya muerto realmente y que todo sea una oscura maniobra de su marido, de su familia, para apoderarse de la herencia. Esta amiga, a quien le revela todas estas confesiones, se llama María de la Concepción Somera y Alonso, que es natural de Béjar y reside en Plasencia. Tiene 26 años de edad. Y ciertamente es otro personaje de novela que además llegó a ser la mujer más popular del norte de Extremadura por aquella fecha. Concha la Somera, como es más conocida, pues bueno, es una mujer guapa, decidida, es valiente, y para intentar esclarecer todo este entuerto, pues no se le ocurre otra cosa que fingirse loca para ingresar en ese mismo manicomio donde estuvo recluido Eustaquio. Aquí había un problema, ¿no?, porque Concha por edad nunca llegó a conocer a Eustaquio, pero sí que llevaba señas y fotografías para identificarlo, ¿no?, en el caso de que aún viviera. ¿Y qué sucede? Pues que Concha cree encontrarlo. ¿Cree que lo ha encontrado allí en el sanatorio? Que ya es una operación arriesgada entrar allí. Sí, además bastante. Aquí lo que no sabemos es si aquí ella parte por voluntad propia o es que detrás había, bueno, pues con todo ese dineral de la herencia, a ver si se jugaban más cosas. El caso es que, mira, hay un interno que goza de un régimen especial, trabaja allí como carpintero en el centro, a quien llaman Eugenio Santolaya. Este señor es natural de Burgos y tiene un parecido enorme, ¿no?, con el difunto Eustaquio. Además tiene los mismos defectos, tiene una cojera en el pie derecho, también padece estrabismo. ¿Qué sucede con este señor? Que Eugenio desconoce todo de su pasado, o sea, no recuerda absolutamente nada. De hecho tiene un hijo por ahí y no sabe ni que es suyo. Entonces Concha la Somera lo que hace es hablar con él y decirle que él es Eustaquio. Además que está convencida de que es realmente Eustaquio, porque son 2 gotas de agua. Y regresa a Plasencia para comunicar la noticia a los Ayala, después de que le diesen el alta. Eugenio Santolaya en un principio pues se niega a creer todo aquello,
todo eso que le están contando de la herencia, que es el heredero de una inmensa fortuna, pero finalmente se deja convencer y marcha a Plasencia con la condición de no reclamar esa herencia que supuestamente le pertenece. Y aquí, bueno, nos podemos imaginar la conmoción que causa en la ciudad de Plasencia la llegada, la aparición de este señor convertido poco menos que en el muerto resucitado, porque por eso se le llama a este caso así, gracias a las gestiones realizadas por Concha la Somera. Y aquí, bueno, aquí Felipe Díaz de la Cruz ya se pone nervioso, empieza a denunciar a Eugenio Santolaya por usurpación de identidad, y a esa lucha por la herencia se suma pues esa guerra que hay entre dos bandos, entre los crucistas y los campistas, entre los detractores y los partidarios del muerto resucitado, en la ciudad de Plasencia, que la verdad es que altera el orden, ¿no? Llega a haber muertos en las calles por esta cuestión, se suceden manifestaciones, la Guardia Civil no da abasto, se moviliza una compañía del ejército para garantizar la seguridad mientras dure todo ese proceso. Y tú fíjate el cacao que se forma en Plasencia en ese año 1888, que es cuando comienza el juicio. A ver, pues entonces comienza ese juicio, pero es que ya todo lo que hay alrededor, esto ya es de película. O sea, toda la historia, o sea, hasta llegar al juicio ya es de película todo, ¿no? Así que a ver cómo se remata esta historia, porque más giros ya no se pueden dar. No, eso ya sería una pirueta mortal. Bueno, a estas alturas, cuando comienza el juicio, en octubre de 1888, Eugenio Santolaya, ese señor que se lo traen desde el manicomio de San Baudilio, ya sí se cree que es Eustaquio Campo Barrado, porque ha hablado con la gente de allí, por lo visto empieza a recordar, aunque sigue sin reclamar nada de lo suyo, o supuestamente suyo. Se enfrenta a una severa pena de 11 años de prisión por usurpación de personalidad y Estado. Y ni que decir tiene, ¿no?, que toda la prensa nacional, o sea, todos los periódicos de renombre, por el alcance que ha tenido esta noticia, pues está pendiente de todas y cada una de las sesiones celebradas en la audiencia de Plasencia. Por la sala desfilan multitud de testigos, hay que decir que la mayoría a favor del acusado. Declara también el personal del manicomio de San Baudilio, que afirman con documentación oficial la muerte de Eustaquio Campo Barrado el 12 de septiembre de 1882. También habla en el juicio Concha la Somera, una intervención muy esperada, que la verdad es que se convierte en la heroína de todo este proceso por haber encontrado al pobre Eustaquio. También testifica el propio acusado, quien afirma haber encontrado la razón y declararse hijo de Rafael y Clotilde, o sea que se mantienen sus 13. Pero aquí quizás lo que más peso tuvo, lo más relevante, sean las pruebas forenses, grafológicas y fotográficas expuestas durante la vista. Porque verá, muchos de los peritos consultados, a tenor de los resultados de esos estudios, ¿no?, se decantan por la creíble posibilidad de que el acusado sea realmente Eustaquio Campo Barrado. O sea, no se afirma categóricamente, pero ya digo que hay una creíble posibilidad. ¿Por qué? Porque coinciden las lesiones en el pie derecho, tenía cojera, o sea, estaba demostrado que Eustaquio tenía cojera del pie derecho, ese estrabismo también, y lo más importante, las quemaduras en la espalda cuando se arrojó a la hoguera. Por otro lado, la firma tanto de Eugenio Santolaya y Eustaquio Campo Barrado coinciden en forma y trazo, ¿no?, según los grafólogos. Y lo mismo puede decirse de las fotografías expuestas durante el juicio, que son 2 gotas de agua, vamos. Entonces, con todo esto, se tenía que juzgar si este señor era realmente el muerto resucitado o no. Y la verdad es que la sentencia fue, para mí, salomónica, porque absuelve al acusado del cargo de usurpación, pero no reconoce que sea Eustaquio Campo Barrado, o sea que no se moja ni en un sentido ni en otro. O sea que ahí ni uno ni a otro sentido, ni cómo
¿Cómo se decide esto? ¿Cómo termina un juicio así? Ni chicha ni limonada, o sea, es que se queda en el medio, no le resuelve absolutamente nada. No. Hay que decir que para el pueblo de Plasencia, para los partidarios del muerto resucitado, especialmente para Concha la Somera, pues el veredicto fue todo un triunfo, porque no se condenó a Eugenio Santolaya. Pero también hay que decir que del dinero de la herencia no se vio ni un duro, porque es que la justicia... no dijo nada al respecto, no sé, claro. Nada, ahí lo único que fue es que no se le condenó, se le puso en libertad, pero no se le reconoció por Eustaquio Campo Barrado. Pero claro, ya digo, que es que el misterio, todo esto, toda esta sentencia jurídica lo que hizo fue alimentar aún más el misterio. Finalmente, Eugenio Santolaya pues muere en diciembre del año 1896 en Plasencia. Y como digo, pues solo nos quedan dudas, porque estas dos personas, Eugenio Santolaya y Eustaquio Campo Barrado, eran la misma persona. Si llegó a serlo, también fíjate qué historia más triste, porque Eustaquio había perdido a su madre, había perdido la razón, había perdido la identidad, había perdido la herencia. Y para más desgracia, en Llobregat ya había una tumba con su nombre, o sea que es que tenía hasta el nicho ocupado. O sea, y había perdido la memoria, pierde el dinero, o sea, la historia es muy triste de este hombre. Sí, y yo creo, vamos, que solo aquel que se sumerja, ¿no?, de lleno en este caso puede extraer sus propias conclusiones. Además, aquí de este caso ha hablado gente muy importante, ¿no? Víctor Chamorro, Carlos Maza. Yo también lo he seguido, ¿no?, con mucho interés, pero si te digo la verdad, no las tengo todas conmigo, porque es que había demasiado dinero por el medio. Entonces, no sé, hay abundante información acerca de este caso en prensa histórica y, como te digo, varios libros bastante buenos de gente versada. Y bueno, yo animo a la gente a que lo lea, porque es una historia, ya digo, que supera, vamos, la ficción. Desde luego, o sea, da para, por lo pronto, o sea, hay series de televisión que intentan darle vueltas a los casos y no salen como este. O sea que la verdad es que el pobre Eustaquio, su vida, su muerte, su doble muerte, la verdad es que todo es bastante triste, y no sé si es una historia muy conocida en Plasencia, ¿no? Yo creo que sí, vamos, por el alcance. En la época, ya te digo, en la época fue lo más, pero no solo en Plasencia, a nivel nacional. El alcalde de Madrid de aquellos tiempos también llegó a pronunciarse y llegó a escribir algo acerca de este suceso. Y si me lo permite, antes de despedirme, si te parece bien, emplazamos a la audiencia para el siguiente programa, porque esta historia no muere aquí, al menos en la parte que le corresponde a Concha la Somera, que es otra mujer que tiene una vida por delante, bueno, también de película. Bueno, pues entonces esta historia tendrá un continuará con la historia de Concha, que las conoceremos pues en el próximo programa. Oye, Diego, pues muchas gracias por traernos esta historia que, como bien dice, continuará. Una historia que no termina, porque uno de sus personajes sigue siendo muy interesante para el tema que nosotros aquí tratamos, que es esa crónica negra de Extremadura. Esto estaba en la pared, detrás de la nevera, en el domicilio del obeso. Largo y escabroso es el camino que del infierno conduce a la luz. Este Milton. El paraíso perdido. Ya. Estoy desconcertado. Significa que esto acaba de empezar. Esto estaba también detrás de la nevera, escrito con grasa. Hay 7 pecados capitales. La gula, la avaricia, la pereza, la ira, la soberbia, la lujuria y la envidia.
Crónica negra, desapariciones insólitas, literatura de género y una música de cine. Esto es Aquí no hay nada que ver. Cuando bajé del taxi que me dejó en la puerta de mi casa, perdí el equilibrio. Si no llega a ser por el conductor que bajó a ayudarme, habría terminado en el suelo. Aquel 23 de enero hacía mucho frío en Madrid y la acera resbalaba a causa de una tormenta que había caído la noche anterior. Le agradecí el gesto al taxista y le di una propina antes de coger fuerzas para subir las escaleras hacia mi portal. Cargaba con 3 bolsas llenas de documentos, recortes de periódicos y fotografías. También había varios libros y 5 cintas de cassette con entrevistas que el periodista Manolo Cerdán realizó en la década de los 80 a personajes relacionados con el crimen de los marqueses de Urquijo. Angie Calero Belenguer es licenciada en Periodismo por la Universidad CEU Cardenal Herrera y máster en Periodismo por ABC Universidad Complutense. Trabaja desde 2015 como redactora en el diario ABC, donde hasta el año 2021 escribió en la sección de Gente y Estilo. En la actualidad cubre las informaciones de Casa Real, Asuntos Exteriores y Defensa en la sección de España. Es autora junto a Macarena López Roberts del libro Honor, las otras víctimas del crimen de los marqueses de Urquijo, en la editorial Almuzara. Angie Calero, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme al programa. hablamos de un libro en el que, no se equivoquen los oyentes, no hablamos del crimen de Urquijo, sino de las personas que estaban alrededor de ese crimen y que también fueron víctimas, y también hablamos de otras cosas, por ejemplo, como el derecho al olvido, esa posibilidad que tengan las personas de desaparecer cada vez que uno googlea un nombre con alguna noticia, que en este caso es algo tan conocido y mediático que fue en su momento, quizás el más mediático, el crimen de los marqueses de Urquijo. Exacto. Sí, bueno, este libro, Honor, lo escribo con Macarena López Roberts, que es la hija de Mauricio López Roberts, que fue a la cárcel fue condenado por encubrir al yerno de los marqueses de Urquijo, que fue quien los mató, ¿no? En realidad. Bueno, o eso dicen. Y bueno, es verdad que Macarena a mí me repetía mucho que estaba cansada de que a lo largo de su vida alguien siempre le preguntara a López Roberts de qué me suena, ¿no? El apellido, además es un apellido muy poco común porque además lleva un guión en medio, es compuesto. Y entonces, bueno, a raíz de eso, Macarena, bueno, pues eso, siempre ha perseguido el que se limpie su apellido y el recuperar el honor tanto para su padre como para las 4 generaciones, por así decirlo, que sufrieron, que han sufrido, que han sido víctimas de una forma directa o indirecta de este crimen, ¿no? Y de las consecuencias del crimen. Y bueno, y a raíz de eso, pues lo que hacemos un poco en esta novela es desempolvar el caso Urquijo, pero desde la vertiente de 40 años después, desde un punto de vista distinto, como es precisamente ese, el del derecho al olvido en Google. Y también habéis podido acceder al sumario, que entiendo que es leerse un montón de páginas buscando un poco de luz sobre ese asunto que finalmente no quedó nada claro. Exacto, o sea, mientras el propósito de Macarena era el derecho al olvido, el mío siempre fue arrojar un poco de luz entre tanta oscuridad, ¿no? Como se ha visto en el caso Urquijo, en medio de todas esas hipótesis de que nunca se sabe qué fue exactamente qué pasó y cuáles fueron un poco las líneas de ese crimen, ¿no? Entonces, bueno, nos movemos un poco entre todo eso y la mejor guía para toda esta historia al final era acceder al sumario y poderlo leer, que bueno, son 3.000 folios de sumario porque hemos leído los 2 sumarios, el primero que fue el de Rafi Escobedo y el segundo que fue el de Mauricio López Roberts y Javier Anastasio. Y bueno, a partir de ese sumario pues intentar un poco esclarecer algo, ¿no? Aunque es un sumario que te diré
está bastante dirigido y que muchas de las investigaciones, cuando parece que vas a leer algo en lo que se va a llegar a alguna conclusión, luego parece que algunas investigaciones como que se paraban, ¿no? Llegados a determinado punto, como que una mano negra había por ahí que desviaba el punto de atención de esa investigación, cuando la cosa se ponía un poco interesante. O sea, es el principal descubrimiento que ha hecho escribiendo este libro, que cuando parecía que las cosas iban llegando a un punto se paraban, un punto interesante, como dices. Sí, justamente es eso. O sea, para mí está completamente dirigida toda la investigación y bueno, creo que realmente, si a día de hoy no sabemos quién mató realmente a los marqueses de Urquijo y quién orquestó todo ese crimen, no fue por ganas de la policía por investigar, sino porque siempre a instancias superiores alguien decidía parar aquella investigación, ¿no? Y que no se supiera quién realmente estaba detrás de estos asesinatos. ¿Cómo fue después de esa acusación, la vida del padre de Macarena, en definitiva, que ella también escribe este libro por eso, por limpiar un poco la imagen de su padre? Bueno, Macarena lo cuenta muy bien en el libro con unas escenas, la verdad es que bastante dramáticas, aunque ella tiene la virtud de incluso ya tanto tiempo después poder reírse de situaciones que si tú y yo las viviéramos o conforme las escuchas o las lees se te revuelve un poco todo por dentro. Lo bien cierto es que ellos su familia pertenecía a determinado estatus social en la sociedad en Madrid, además de aquellos años, que era una sociedad muy cerrada, sobre todo la clase media y alta. Y bueno, y ella vio como de repente pues ya no le invitaban a ciertos cumpleaños, a ciertas puestas de largo, como ya en determinados círculos sociales se cerraron del todo para ellos. Entonces, bueno, siendo la mayor, también vio como su madre tenía que salir adelante y sacar adelante a 3 niños, como su padre pues persiguiendo ese objetivo que tenía siempre de querer saber la verdad, pues hacía rondas por un montón de platos de televisión, y después de la cárcel pues el padre de Macarena en realidad ya no pudo volver a tener una vida social tan activa como la había tenido hasta entonces, y que a él además tanto le gustaba, ¿no? Y bueno, en ese sentido es verdad, y Macarena lo cuenta también en el libro, que sí que hubo 2 personas por aquel entonces que sí que la ayudaron, que una fue Esther Koplovich y el otro fue el marqués de Griñán, Carlos Falco, y que ellos fueron los únicos así de amigos de la familia que sí que le echaron una mano en un momento dado, pero el resto la verdad es que nada, pues ella cuenta escenas muy dramáticas en el libro sobre todos estos temas, sí. Invito a los oyentes que se acerquen a su librería de confianza y pidan Honor, las otras víctimas del crimen de los marqueses de Urquijo, editado por Almuzara. Si están interesados en este asunto, si este ratito de radio les ha despertado la curiosidad, tienen esa opción de enriquecerse un poco más con este libro que han escrito a 2 manos Macarena López Robert y Angie Calero, a la que damos las gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros también. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti.
escuela, pajarillo. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela. Vuela, 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 vuela. Puedes encontrar todos los contenidos en canalextremadura.es, iVoox o Spotify. Aquí no hay nada que ver. Iván Díaz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, La Silva? Muy buenas. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que desde hace unas semanas estamos hablando de una lista de vídeos nasty que en definitiva estaban prohibidos, una lista ya cerrada en Inglaterra y que era una película de 72, una lista de 72 películas que estaban prohibidas y estamos hablando de ellas, las estamos analizando, algunas de ellas, no todas, pero sí nos estamos parando en algunas, por si a ustedes les apetece echar un vistazo y conocer esa lista de vídeos nasty que estaban prohibidos en Inglaterra. Y hoy, ¿qué películas nos traes aquí, nos recomiendan? Hoy nos vamos a ir con dos peliculitas que son dos proto-slashers, o sea, un poco más, digamos, el germen un poquito del slasher. No llegan a ser slasher propiamente dichas, pero ahí ya se veían ciertos atisbos de lo que vendría después con toda la ola a partir de Halloween, que digamos el que sentó un poco las bases. Y luego ya pues vino todo lo que vino, ¿no? A partir de los años 80. Y vamos a empezar con una película que tiene cierto toque de giallo, y más porque su director es el incombustible Mario Bava, uno de los padres del giallo italiano, y estoy hablando de Bahía de Sangre, del año 1971. Bahía de Sangre es una película que, en este caso, ¿por qué entra en la lista nasty? Porque aquí el título, esto no tiene nada que ver, no es como la otra vez, ¿no? Bueno, entra en la lista por los asesinatos que se dan dentro de la película, por su crudeza, que son las principales razones por las que la BBFC, el organismo británico, pues denegó en su día su estreno en cines en el año 72, o sea, incluso un año después de intentó estrenarse en cine y ya la denegó por sus asesinatos y su crudeza. Y bueno, posteriormente, pues en su lanzamiento a vídeo con metraje íntegro fue prohibido y pasó a ser una de las películas procesadas dentro de esta lista. Vamos un poco a ver, es una película que caras conocidas no tiene. No. El más conocido es su director, Mario Bava, director de, por ejemplo, Sin mujer para el asesino, La máscara del demonio, La muchacha que sabía demasiado, todo prácticamente giallos y cine de género, cine de terror. Se le considera el padre del giallo y gran artífice de lo que vendría después de otros directores como Lucio Fulci, como Dario Argento. Y bueno, sus actores, pues la verdad es que no son muy conocidos. Se podría destacar a Claudia Auger, que por ejemplo salió en La tarántula del vientre negro, que es otra película giallo, o Luigi Pizztilli, que es el otro, digamos, un poco más reconocible, que salía El bueno, el feo y el malo, o La cola del escorpión. Pero el resto de actores pues son prácticamente desconocidos o conocidos sobre todo en Italia, porque esta película es italiana. Desde luego, Bahía de Sangre, no demasiado conocida. Sangre sí vamos a ver mucho entonces, ¿no? En esta bahía, ¿no? O sea... Sí. La verdad es que es una película curiosa, ¿no? Bueno, el argumento es así a grosso modo. Es el asesinato de la condesa Donati a cargo de su marido, y luego el posterior asesinato de este da pie a una serie de más asesinatos en la zona de la bahía donde se encuentra el caserón de esta mujer, de esta condesa. Y bueno, ahí hay unos ciertos elementos dentro del slasher, también dentro del giallo, sobre todo por los asesinatos, que son bastante crueles
y también desde la perspectiva del asesino, algo muy típico de los giallo, pero ya se veían atisbos de ciertos toques láser, porque hay un grupo también de jovenzuelos que van por la zona de la bahía. Es un sitio rural, ¿no? Algo típico de los slasher, ¿no? Una especie se salía un poco fuera del giallo, que el giallo normalmente se desarrollaban en las ciudades, y aquí se desarrollan en el campo, ¿no? Y bueno, ahí tenemos ciertos elementos también de como una especie de telenovela, por temas de herencias y cosas que podemos ir viendo a lo largo de la película, pero sobre todo entra en la lista de la videonasty por su crudeza en las muertes, ¿no? Y a pesar de tener ciertas características de estas del giallo y escenificar bastante estas muertes, ¿no? Y iremos conociendo poco a poco a los asesinos a través de los nuevos personajes que se van dando en la película, ¿no? Aquí entonces si la vieron los que entraban o no entraban a películas en la lista, porque ya hemos visto que otras veces se ve que no vieron la película, pero aquí sí la vieron y fueron esas escenas de los asesinatos que consideraron que no eran aptas para que lo viesen el público inglés, que son gente más sensible. Sí, son más sensibles. Además que los efectos especiales están muy, muy logrados. Estaban a cargo de uno de los magos de estas características, que es Carlo Rambaldi, que a lo mejor a mucha gente no le suena, pero si le digo que hizo E.T., Rojo Oscuro o La Historia Interminable, estamos hablando de uno de los más grandes creadores de efectos especiales, ¿no? Y una banda sonora también bastante interesante, a cargo de Stelvio Cipriani, que hizo muchas bandas sonoras a lo largo de su eso, que tiene mucha fanfarria, mucha percusión y bongos. Algo un poco así, como estamos en un mundo rural, un poco así más divertido, ¿no? Pero es una película bastante rescatable, una especie de un proto-slasher, y la verdad es que merece la pena, además que prácticamente todo lo que hace Mario Bava, o lo hizo Mario Bava, merece verse, porque es uno de los grandes precursores del género. Por lo tanto, esta sí es una película que podemos recomendar, porque no es algo especialmente complicada, ¿no? O desagradable, tampoco, ¿no? Como hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? No, porque puedes ver las muertes, puedes ser muy típicas de un slasher. O sea, el que está acostumbrado a ver muertes por el rebanamiento de la yugular o cosas así, pues no, tenemos este tipo de cosas. Pero no, es prácticamente por la violencia que tiene en la película, es por lo que entró en la lista. En 1994 sale una edición censurada con 7 cortes en vídeo, con un total de 43 segundos eliminados. Y hasta el año 2010 ya en DVD no se pudo ver el metraje completo en Inglaterra. O sea, bueno, pero por lo menos ya sí se puede ver. ¿Se puede encontrar fácilmente esta película? Sí, aquí está editada en España en Blu-ray, y puede que esté en alguna plataforma, no sé si Filming o Amazon Prime, puede que se encuentre. Bueno, pues en Bahía de Sangre de 1971, una película que, bueno, si le interesa el giallo, pues aquí tiene que empezar, más o menos, con esto, y poquito a poco ya va avanzando, porque en el giallo sí hay algunas que son un poco también más complicadas de ver, hay que... Sí, bueno, hay que ir poco a poco acostumbrándose. Sí, hay que empezar con esto. Bueno, puedes empezar con esto y luego seguir con el giallo de los Bava, de los Argentos y todo eso, porque bueno, lo que se interesa es disfrutar, porque tiene unos agujeros de guión en muchas de ellas que, bueno, te dices, ¿cómo ha sido esto? ¿Por qué? Pero no, es el ambiente, es la fotografía, es ponerte en el lado del asesino, digamos, eso es lo que tienen los giallo. Bueno, pues de esta película, ¿a qué otra película nos vamos? Pues la otra película que quiero destacar, que también es una especie de proto-slasher, además que se estrenó en el año 78, justo en el mismo año de Halloween, y hablo del Asesino de la Caja de Herramientas, dirigido por Dennis Donnelly. Bueno, esto es una película, como decías, de 1978, ¿no? El mismo año que se estrenó Halloween. Y esta se puede ver, tiene muchos agujeros de guión,
Es bastante, un poquillo, vamos a decir, cutre. Tenía muy bajo presupuesto. Pero como proto-slasher y como por su utilización de ciertas herramientas, de la caja de herramientas de parte del asesino y sus ciertas muertes también bastante cruentas y vistosas, pues entró dentro de esta videonastia. Además, es una película bastante misógina, porque el argumento, es un asesino ataviado con una caja de herramientas, lógicamente, mata a unas chicas y secuestra a otras en unos apartamentos en Estados Unidos. Esta película es norteamericana. Y el hermano de estas chicas secuestradas y un amigo que a la vez es sobrino del dueño de los apartamentos, en cual puedes que esté un poco ahí liado, intentan averiguar qué pasa con esta chica, intentan averiguar quién ha matado a esta chica y quién tiene secuestrada a su hermana, ¿no? Ante la ineptitud de los policías, algo muy particular dentro de los slasher, en que la policía nunca consigue averiguar o intentar o cazar al asesino de turno, ¿no? Siempre están ahí como en segundo plano y el asesino hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, ¿no? Está reconocido como uno de los primeros slasher y es una clase de película en la que ya vemos a un asesino enmascarado ya con un pasamontaña. Aquí algo también muy característico de los slasher, con la policía inútil, como ya he dicho, y sobre todo los objetos para matar, ¿no? Que utilizan las herramientas de una caja, pues yo qué sé, destornilladores, martillos, que es algo que es bastante fuerte para ver en una película, pero bueno, siempre el asesino tiene que tener su herramienta para matar, ¿no? Entonces, pues, aunque es un poco curta y ya tiene cierto que se ve como malilla la película, pero tiene un final bastante curiosete y en el que el incesto ahí juega un papel importante. Y yo creo que es una de las partes por lo que entró en esta videonasty, aparte de por su carácter misógino y sadístico de las muertes. Y bueno, yo creo que es una película además bastante más reconocible que la gente yo creo que ha visto, porque hay un remake también del año 2004 dirigido por Todd Hooper, el director de La Matanza de Texas, que se llama La Masacre de Toolbox. Toolbox es caja de herramientas en inglés. Que bueno, no tiene, digamos, el encanto, por así decirlo, de esta película un poco más antigua, y bueno, yo creo que es rescatable como uno de los mejores proto-slasher que se pueden ver dentro de esta lista de las videonasty. Seguramente entonces por ese incesto o dejar entrever esa parte es por el que entró en esta lista, ¿no? Sí, o por las imágenes que son también muy... Sobre todo por el carácter misógino hacia las mujeres, ¿no? Porque se carga sobre todo a mujeres y secuestra a esta chica que le hace, bueno, ciertas perrerías. Tampoco vemos así como verlo muy explícitamente. Y es curioso porque esta película se estrenó en cine en Inglaterra en el año 79 con diversos cortes y fue calificada X, o sea... Luego pasa que se editó en vídeo con estos cortes que se habían hecho en el cine, lo que no pasó a ser juzgada, por lo que fue una película no procesada. Aún así tuvo esa censura, y hasta el año 2000 la peli no fue comercializada en Inglaterra con 2 minutos extraídos de estos cortes, ¿no? Y hasta el 2017 no fue editada con el contenido íntegro. O sea que tuvieron que esperar a este siglo para poder ver esta película, que la podemos encontrar esta vez echando un vistazo en Filmin por 2 euros y en Prime Video. En Prime Video la he visto yo. La he visto también por está aquí. Para verla. El que tenga Prime Video con su cuota normal de anual puede verla. Puede ver esta película de forma gratuita, además, no dura ni hora y media. No, hora 20 minutos. Sí, esto antes era lo habitual, 80, 90 minutos. Sí. No sé qué pasó en un momento que esto se convirtió en una locura de 3 horas. Pero antes era algo mucho más habitual. Aquí tampoco hay nadie conocido, ¿no? En el reparto, no son... No, digamos, algo así más reseñable es el actor Cameron Mitchell, que, bueno, no sé si a mucha gente le podrá sonar,
pero salió en la película El Gran Chaparral, por si a alguien le interesa. Yo Sí, la verdad es que no la he visto y tampoco reconocía al actor, pero bueno, si alguien del cine clásico pues sabe quién es, pues ese es el actor, digamos, un poco más destacable. Sí, el director es así conocido como de películas en el oeste y demás, quizás porque también tiene una cara de actor secundario, de haberse ganado la vida durante, bueno, pues siempre desde jovencito de actor secundario, pero suena, o sea, uno ve su cara y dice, lo he visto muchas veces, pero no sé en qué. Sí, el típico secundario que has visto en muchas películas y luego dices, pues no me acuerdo de su nombre. No sé ni su nombre, claro. Y el director Denis Donnelly es la única película que dirigió en su vida y se dedicó sobre todo a capítulos de serie de televisión en Estados Unidos. Que es una manera también muy digna de ganarse Totalmente. la vida, y que hay muchos actores, entre eso y anuncios, que es la manera de sobrevivir. No todos tienen la oportunidad de que les ofrezcan hacer unas películas interesantes. Así que, bueno, pues ahí tenemos esta opción, El asesino de la caja de herramientas. Ponnos un poco de música para irnos, a ver. Pues nos vamos a ir con la banda sonora de Bahía de Sangre, de Stelvio Cipriani, ¿vale? Pues con esa banda sonora nos vamos. Iván, muchas gracias. De nada, un placer, como siempre. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ya saben que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales, en la web y aplicaciones de Canal Extremadura, en iVoox, en Spotify, en iTunes. Nos pueden encontrar, es muy sencillo, solo tienen que poner nuestro nombre. Aquí no hay nada que ver.